Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo en este super lunes 25 de julio del 2022, 11:01 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero estamos en todo el mundo de habla hispana a través de www.mantrafm.com.ar. Mantra FM es la aplicación de todos los celulares y estamos en todas las redes sociales en vivo de Mantra FM, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y por supuesto el canal de YouTube de Mantra FM. Hace aproximadamente un año que estoy tramitando esta entrevista que vamos a tener ahora. Se trata nada menos que de Carroll y Monika Muranay, que realmente ellos tienen el tiempo, lo utilizan hora tras hora y después de una larga serie de mails y formas de llegar a ellos a través de terceros cercanos, me consiguieron esta entrevista que pudimos grabar hace una semana porque realmente ellos están muy pero muy ocupados y me dieron fecha con 2 meses de anticipación y bueno, y todo llega y cumplieron y realmente pasamos un momento muy pero muy agradable. Para mí es un sueño cumplido. Los habíamos tenido en el evento de Mantra que hicimos, la Expo Online, y ahí simplemente les habíamos enviado las preguntas y ellos muy gentilmente nos contestaron todas las preguntas que nosotros le hicimos, pero no tuvimos la posibilidad del cara a cara, al menos a través de Zoom, así que hoy me doy ese gusto de verlos a la cara y disfrutarlos en esta que va a ser una entrevista de aproximadamente 52 minutos. Quiero que la disfruten y ya mismo me callo y le damos paso a la entrevista a Carroll y Monika Muranay. Gracias. Estoy feliz de estar acá, tengo esta oportunidad de tenerlos a Lee y a Mónica, así que realmente quiero aprovechar este tiempo. I am so happy to be here. I am so happy to have here with me Lee and Monica. So I really want to make the best of this time that we have together. Y por supuesto agradezco también la traducción de Leonor Botero, que va a ser nuestra intérprete acá en el programa. Gracias. And I also thank Leonor's translation. She will be here with us in this program. En estos últimos mensajes que hemos recibido de Carroll, habla de que hemos recibido semillas de las madres estelares y que podemos hacer con eso cumplir algunos de nuestros deseos. In one of the last messages of Carroll, he's told us that we've received these seeds from the star seeds and that we can do many things, with that. ¿Qué más? ¿Cómo hacemos para que germinen y cosechen pronto estas semillas en el medio de todo este tembladeral que es el mundo hoy en día? What can we do, or how can we do, or how can we trust that all these seeds we received from the star mothers will germinate fast so that we can crop them in midst of this whole turmoil in this world? Well, the first thing I want to do is thank you for having us on the program. Lo primero que quiero hacer es agradecerte por tenernos aquí en el programa. This is Monica, my partner. She's from Australia, but she lives here with me now. Ella es Mónica, mi pareja. Ella es de Australia, pero vive aquí conmigo ahora. And hola a todos, yes. Muchísimos abrazos y besitos por todo. So I see you're not going to interpret that. No, me dice que no voy a interpretar lo que acaba de decir Mónica en español. For years, Carroll has been talking about the fact that we are seeded from the stars. Por muchos años, Carroll ha estado hablando sobre el hecho de que fuimos sembrados de las estrellas. This entire thing is eye-rolling to many, meaning it's unbelievable. Muchos creen que esto es como para torcer los ojos, que es algo increíble. But even some of our modern scientists are starting to study DNA. Pero incluso algunos de nuestros científicos modernos están comenzando a estudiar el ADN. And asking why we have 23 chromosomes instead of 24 that all of the humans had before 200,000 years ago. Y se preguntan por qué tenemos 23 cromosomas en lugar de tener los 24 que tenían todos los humanos hace más de 200,000 años. Carroll says we do have 24, and that was part of the question.
Cryon dice que sí tenemos 24 cromosomas y esa es parte de tu pregunta. That 24th pair is like a time capsule that Cryon says we are now being able to start using. Ese cromosoma 24 es como una cápsula de tiempo que Cryon dice podemos comenzar a utilizar ahora. So I give that information here before I actually answer the specific question. Doy esta información ahora aquí antes de realmente comenzar a responder tu pregunta específica. Number one, we have always had them. Número 1, siempre lo hemos tenido. This is not new. Esto no es algo nuevo. What is new is the ability now to start using them. Lo que es nuevo es ahora la habilidad de comenzar a utilizar este cromosoma y estas semillas. And it's like anything else. They won't be active unless we ask them to. Y es como todo lo demás, no se activarán a menos que nosotros les pidamos que se activen. Even if you're a good spiritual person, they don't activate by themselves. Incluso si eres una persona buena, espiritual, no se activan por sí mismas. I think we're going to have to call this the age of responsibility. Creo que vamos a tener que llamar a esta era la era de la responsabilidad. Almost like we first have to say, okay, I believe they're there. Es como que primero tenemos que decir, ok, yo creo que están ahí estas semillas. And one of the things Cryon has always told us about asking questions to Spirit. Y una de las cosas que Cryon siempre nos ha dicho sobre hacerle preguntas a Espíritu You don't have to get specific. es que no tienes que ser específico. Dear Spirit, I wish to know that this is true, and I wish to use these new tools. Querido Espíritu, yo quiero saber que esto es verdad y quiero utilizar estas nuevas herramientas. That's almost a guarantee that some things are going to start happening in your life. Y esa es como una garantía de que van a comenzar a suceder cosas en tu vida. So we don't get linear with this. No debemos ser lineales con esto. You have to do this and you have to do that. You have to act this way or say these things. No tenemos que decir estas minucias que tenemos que hacer esto o lo otro o comenzar a hacer una cosa o la otra. I know these things are very esoteric. Yo sé que estas cosas son muy esotéricas, But Cryon has repeatedly said God is not in a vacuum someplace else. pero Cryon muchas veces ha dicho que Dios no está en un vacío como por allá lejos. We are known and loved by the Creator. El Creador nos conoce y nos ama. The best thing you could ever say, I am ready to activate that pair of chromosomes. Lo mejor que puedes hacer y decir es, estoy listo para activar ese cromosoma y esas semillas. And it goes slowly. Cryon has told us the first thing that happens is awareness. Y va lentamente. Lo primero que Cryon dice, sorry, because there's a car that passed by. That's Lo primero, Goes slowly. yeah. there was That's a right. noise. So the first thing that happens is awareness. Que Cryon ha dicho que lo primero que sucede es que te des cuenta, que tengas la conciencia de esto. And that awareness helps you to know what to ask next or to where to go for your life. Y esa conciencia te ayuda a saber qué preguntar después o hacia dónde, qué rumbo coger en tu vida. But the main thing we have from those 24th pair of invisible chromosomes is the ability to love. Pero lo mejor que tenemos de esos 24 cromosomas invisibles es la habilidad de amar. We start falling in love with the world again. Comenzamos a enamorarnos del mundo de nuevo. Things start not, that's a double negative. Things don't bother us as much as they have before. Las cosas ya no nos perturban tanto como antes. We become far more tolerant of things we weren't before. Nos volvemos mucho más tolerantes de aquellas cosas que antes no tolerábamos. We are aware of how to treat situations with kindness and compassion. Y nos damos cuenta y sabemos cómo lidiar con las situaciones con bondad y con compasión. I'm always going to give you more than you ask for in these questions. ¿Ves? Siempre te voy a dar más de lo que tú preguntas en estas respuestas que te doy. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a que este cambio se verifique realmente, a todo esto que estamos proponiendo en una América Latina que está pasando por crisis económicas y mucha crisis también de corrupción? Y bueno, ¿qué mensaje le podemos dar para que esto realmente este cambio pueda operar lo antes posible? How can we help
or what can we do for this change and all this activation of seeds happens mainly here in Latin America, where so many things are happening, so much corruption, so many crises. So what could we say, or what could you say to the Spanish-speaking world? I'm not sure the Spanish-speaking world wants to hear this. No está seguro que el mundo que habla español, el mundo hispanohablante, quiera escuchar esto. Or maybe they do. O quizás sí. We are no different here. No somos diferentes allá en los que hablan inglés, o sea, allá es lo Just mismo. not as visible as it is for you. Simplemente no es tan visible como lo es para nosotros acá en Hispanoamérica. The answer for all of us is the same. La respuesta para todos es la misma. When we start relaxing with what is around us and start sending compassion and kindness to those who are in trouble, things start happening. Cuando comenzamos a relajarnos con las cosas que suceden a nuestro alrededor y comenzamos a enviar amor y compasión y bondad, comienzan a darse las cosas. We're very aware of what's happening over there, and we've had many ask the same question of us. Nos damos cuenta, mucha cuenta de lo que sucede allá en Hispanoamérica, Latinoamérica, y muchos nos lo preguntan. The time is ending where we can start looking at our problems being cultural. Está terminándose ese tiempo en el que podemos mirar a nuestros problemas como si fueran culturales. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. When the war first broke out in Ukraine, Cuando salió la guerra en Ucrania, cuando comenzó la guerra en Ucrania, as horrible as that was, tan horrible como fue eso, we saw something we never had seen before. vimos algo que nunca antes habíamos visto. Countries did not take sides that were political. Los países no tomaron partido político hacia ningún lado. They took sides on integrity. Simplemente tomaron partido por la integridad. We don't want war anymore. Todos dijeron, no queremos más guerra. And almost all the countries on the planet, even the neutral ones, spoke up and said, we don't like this. Y casi todos los países en el mundo, incluso los que siempre han sido neutrales, dijeron, no queremos esto. It has nothing to do with a culture or a hemisphere. No tiene nada que ver con la cultura o con el hemisferio. It has everything to do with what we all want from our leaders, for ourselves. Tiene todo que ver con lo que todos queremos de nuestros líderes, de nosotros mismos, Make them para nosotros responsible. mismos. Let them know. Make them responsible. Hacerlos responsables, que se sientan responsables y dejarles saber que queremos que ellos se sientan responsables. The more we resist corruption in a peaceful way, I think the better off we are. Entre más nos resistamos a la corrupción de una manera pacífica, creo que así es mejor. It's in the way we treat people around us. What do you say? It's infectious. Love is infectious. Es la manera como tratamos a los otros a nuestro alrededor. Es algo contagioso. El amor es contagioso. Now, I don't want to put her on the spot, but you know, Monica speaks Spanish because she lived in Chile. No quiero señalar a Mónica, pero ustedes saben, ella habla español porque ella vivió en Chile. So she's seen it even more closer than I have. Ella lo ha visto entonces todo esto mucho más de cerca que yo. And actually, it's more than just seeing it. It's when I lived in Chile for nearly 2 years. Y de hecho es más que haberlo visto. Cuando yo viví en Chile por casi 2 años, I was exposed to a different culture than what I grew up with. quedé expuesta a una cultura diferente a aquella en la que yo crecí. And for me, in South America, there is a beautiful family bond. There's this awareness of each other as a culture, and you're more open to love and embrace and hug. Y para mí en Latinoamérica hay una cultura y hay una cosa mucho más cercana a lo que es la familia, a estar dispuestos a abrazarse, a quererse, o sea, hay una gran calidez. And I have visited Spain as well, so I'm aware of some similar situations. Y yo también he visitado España, entonces me doy cuenta que también es similar allá. And if you look at the Akash of Spanish-speaking identity, Y si miras el Akash de la identidad de habla hispana, it's had a very heavy influence from the Catholic Church. este ha tenido una gran influencia de la Iglesia Católica. And so there's this strong Akash where
the doctrine says that God is outside of us. Entonces tenemos este fuerte akash de esta doctrina que nos dice que Dios está por fuera de nosotros And that we're not worthy, we have to ask forgiveness. y que no somos dignos, que no valemos, que tenemos que pedir perdón, We have a punishing God, que tenemos un Dios que castiga, that if you do the right things, you're rewarded, and if you don't, you're not. y que si haces lo correcto eres recompensado y si no, no o eres castigado. And so really the metaphor Cryon is giving us about the seeds that are inside of us Entonces la metáfora que Cryon nos está dando sobre estas semillas que están dentro de nosotros is exactly opposite of that teaching. es exactamente opuesto a esa enseñanza de la Iglesia Católica, Which is that a piece of the Creator is in you. porque Cryon nos dice que es que hay un pedazo del Creador dentro de ti, dentro de cada uno. And as Lee and I start preparing online courses, Y a medida que Lee y yo comenzamos a preparar cursos online, en línea, where we're looking at what the Star Mothers taught the beginning humanity, donde estamos mirando todo lo que las Madres de las Estrellas enseñaron a la humanidad del comienzo, the first thing that the children were taught lo primero que se le enseñaba a los niños is the Creator of everything knows is within you, es que el Creador de todo está dentro de ti, dentro de cada uno, you never have to worship it, que nunca tienes que rendirle culto and it knows your name personally. y que conoce tu nombre personalmente. That was the very beginning concept you were taught as a Ese child es, by the Star Mothers. ese es el primer concepto que se le enseñaba a los niños, que le enseñaban a los niños las Madres de las Estrellas. And I think this is the key to watering the seeds that are within us. Y creo que esta es la clave para irrigar esas semillas que están dentro de nosotros. So for many years, those who listen to Cryon know there's a question we ask to Spirit. Y por muchos años, quienes han escuchado a Cryon saben que hay una pregunta que es la que hay que hacerle a Espíritu. And that question is, Dear Spirit, tell me what I need to know. Y esa pregunta es, querido Espíritu, dime lo que necesito saber. But as I begin to look at the Star Mother's teachings, Pero a medida que yo comencé a mirar las enseñanzas de las Madres de las Estrellas, I almost feel that we need to have a new phrase, yo casi que siento que tenemos que tener una nueva frase. which is, Dear Spirit, Y es, querido Espíritu, show me my magnificence, muéstrame mi magnificencia, because it's in there. porque está ahí adentro. How much do we believe it? ¿Qué tanto lo creemos? I think that's what we're being asked to do. To Creo feel que it, eso es lo que se nos pide ahora, que lo sintamos realmente. to feel it and own it. Sentirlo y apropiarnos de eso. Yeah. Back to me, Carl, here just for a moment. I wouldn't be surprised if South America figured it out sooner than the Northern Hemisphere. Yo no me sorprendería si Suramérica lo entendiera y lo comprendiera más rápido que el hemisferio norte, Because the Southern Hemisphere is known as the feminine or mother hemisphere. porque el hemisferio sur es conocido como el hemisferio femenino o la madre. So there's a lot better chance of being able to show love and appreciation and kindness and compassion and have that eventually in the leadership than there is even here. Entonces hay mucha mayor probabilidad de tener amor y compasión y paz y bondad allá en el sur que lo que hay aquí. Y entonces es mucho más posible también que algún líder en Latinoamérica pueda tener estas cualidades. And people ask for a long time, will that really make a difference? You know, it hasn't made a difference so far. Y las personas han preguntado, bueno, ¿será que eso sí realmente hace una diferencia? El hecho de que en el sur seamos más la madre, lo femenino, que porque hasta ahora eso no ha parecido que suceda. This is not your grandfather's earth. Esta no es la tierra de tus abuelos. This is not your grandfather's country that you're living in. Este no es el país de tus abuelos. Aquel en el que estás viviendo ya no es el país de tus abuelos. The energies we are giving are going a lot further and they're a lot stronger than ever before.
Las energías ahora son mucho más grandes, mucho más fuertes y están abarcando mucho más. Again, thank you for letting us both elaborate on that question. Gracias por permitirnos a los dos elaborar en esta pregunta. A veces nos cuesta creer que sea todo tan sencillo, Leonor. So very often it is so hard to believe that it can be so simple. Mm-hmm. I agree. We agree. But ¿Están de acuerdo? this is what Krein has said so many times, that you overcomplicate the relationship to yourself and to spirit. We've been taught this. Esto es lo que Cryon nos ha dicho tanto tiempo, nos ha enseñado que nosotros complicamos mucho nuestra relación con Dios y con Espíritu. If you think about all your favorite saints that you might have known as you explored Catholic religion, Si piensas en todos los santos que hemos podido conocer en la medida en que explorábamos la religión católica, and even the master of compassion, Jesus, e incluso al maestro de la compasión, a Jesús, do you think they ever doubted that they had a magnificence of the Creator in them? ¿crees que alguna vez ellos dudaron que tenían la magnificencia del Creador dentro de ellos? I feel that they were aware of this energy in their life. Yo creo que ellos estaban muy conscientes de esa energía en sus vidas. And they were just a conduit to allow that love of the Creator to express itself into the world. Y ellos eran tan solo un conducto para permitir que ese amor del Creador se expandiera, se irradiara al mundo. So what can I do for the chaos around me? ¿Qué puedo hacer por el caos a mi alrededor? How much of the energy of the Creator can I hold within my body and let it spill out into the world around me? ¿Qué tanto de la energía del Creador puedo sostener dentro de mí, dentro de mi cuerpo, para luego derramarla sobre el mundo a mi alrededor? And I know it's a simple answer, but I believe we're here to learn about our true magnificence. Yo sé que estoy dando una respuesta sencilla, pero la realidad es que estamos aquí para aprender de nuestra verdadera magnificencia. Yeah. Bueno, quería preguntar sobre la música incidental que acompaña la trayectoria de cruzar el puente. I wanted to ask about the music that accompanies this way, this journey when we are crossing the bridge in the Circle of 12. Solo una vez, para cruzar el puente, se cambió el tema musical y a mí me pasó que estaba descolocado. So once the music changed to cross this bridge, and Alberto felt like out of place. It really affected him. He missed it. Quería que vuelva el tema anterior. He wanted to have again the music that he always listened. ¿Cómo fue concebido? ¿Cómo fue creado esto? Lee es un especialista en el tema. ¿Cómo fue concebido qué? El cambio la de elección, música. la elección del tema y, Okay. y por qué nos condiciona tanto y que estamos tan acostumbrados a escuchar. How did you select this music specific for the Circle of 12, for the bridge, and why does it condition us so much? Like it sticks to us and we want it always. Well, first of all, my whole entire background before I had Cryon was as a recording engineer. Bueno, en primer lugar, todos mis antecedentes antes de haber iniciado con Cryon, yo era un ingeniero de sonido. I worked for a music company. Yo trabajé para una compañía de música. And they studied very, very hard what affected people and how it worked. Y ellos estudiaban muy, muy profundamente qué afectaba a las personas y cómo funcionaba eso. When I found the music for Cryon, I looking for something heartfelt that made me drop into my heart and go, oh. Cuando yo estaba buscando la música de Cryon, yo busqué algo que realmente se sintiera muy profundamente y que hiciera a las personas tener esa expresión como la que él está diciendo ahora. Then I say, Cryon, is this the one? And of course, I got a yes. Y entonces él le preguntó a Cryon si esa era la música y él recibió la respuesta que sí, Now que esa era.
We could talk about music just for a moment because of what's coming next. Hablemos de música por un momento debido a lo que viene a continuación. We've only changed the music 3 times so far in 100 episodes. Solo hemos cambiado la música 3 veces en el marco de 100 episodios. In one of those episodes, we got letters that say, I like that new music, keep it. En algunos de esos episodios recibimos mensajes que decían, me gusta esa música, But continuemos con ella. you've just told us you didn't like it Pero tú acabas de decir que no te gustó, que te descolocó when it was taken away. cuando ya no la escuchaste, sí. So what does that tell you? ¿Qué te dice esto? It's personal. Que es algo muy personal. It always is personal. Siempre es personal. So we'll always return to the music that you love because that's the music of Circle of 12. Siempre regresaremos a esa música que tú amas, porque esa es la música del Círculo del 12. But it goes so much further. Pero todo esto va mucho más allá. Why is a certain kind of music that way? Why does it affect us this way? ¿Por qué alguna música es así? ¿Por qué nos afecta tanto? When Crine has said, he said, when you get to the other side of the veil, there's a song playing. Cryon nos ha dicho, cuando vamos al otro lado del velo hay una canción que está reproduciéndose, que está sonando. It's a song that you only hear on the other side of the veil. Es una música, una canción que solo escuchas en el otro lado del velo And it will remind you of home. y te recuerda de casa, del hogar. I think music is on both sides of the veil. Yo creo que la música está en ambos lados del velo And this is why it affects us so much. y es por eso que nos afecta tanto. And you know what happens when you play music in places where people are anxious and they relax. You know this. ¿Sabes lo que sucede cuando se pone a reproducir música en lugares donde las personas están ansiosas o estresadas? Tú sabes cuál es el efecto. So I wanted to find something that was so common to everybody that it made everyone just drop into their heart. So far, I think we did it. Yo quería encontrar, cuando estuve buscando, una música que fuera como para todos, que hiciera que todos se adentraran en su corazón. Eso es lo que yo estaba buscando, una música que a todos pudiera afectar de esa manera. But so interesting to see what happens when we change it, that there's many people who just love it, and some people say, no, I want the other one. Es muy interesante ver lo que sucede cuando la cambiamos. A algunas personas les encanta el cambio y a otros dicen no. The best answer I can give. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. ¿Cuántas fueron las canciones que él trató para elegir? ¿Cuántas fueron las posibilidades que tuvo para elegir? How many songs did you have, when you selected, how many possibilities did you have? When you choose? I go to a music service which has hundreds, and then I went down to what they would call meditation music, and then I had 40 to select from. Ok, fue a un lugar de música donde escuchaba como 100, que eran músicas de meditación, y de ahí seleccionó 40, y de ahí seleccionó estas. And when he had about a choice of 2, he called me into the office. Y cuando tenía la posibilidad de 2, ya eran las últimas 2, él llamó a Mónica. And I so, wanted the feminine opinion. quería la opinión femenina. I think he already had the answer from Cryon, Creo que él ya tenía la respuesta de Cryon. but then when I told him my choice out of the 2, Cuando yo le dije qué me parecía a mí mejor de las 2, it just already confirmed what he and Cryon had chosen. confirmó lo que él y Cryon habían escogido. But I do that all the time. I make up my mind and say this is the way it is, then I ask you. Pero yo hago eso todo el tiempo. Yo digo, así es como tiene que ser, pero luego le pregunto a Mónica. Yes. That's what I was asking you to choose in the first That's place. right. That's right. Bueno, vamos a hablar un poco de cruzar el puente, esta propuesta que todos los miércoles tenemos y que desde el primer miércoles hasta el último, cada día damos un paso más. Let's talk a little bit about this crossing the bridge. This crossing that we have every Wednesday, this when Cryon asks us to cross the bridge, and how each time we go a little bit further. ¿Podemos cruzar el puente y volver en esta misma vida? Can we cross the bridge and return in this life, in this same life? Here's what Crine has said many times. Esto es lo que Cryon ha dicho muchas veces. Stop linearizing this.
Deja de linealizar esto. The bridge is always been there, and you have always been able to cross it because both sides are you. El puente siempre ha estado ahí y siempre has podido cruzarlo porque ambos lados del puente están dentro de ti. What we're dealing with is perception. Con lo que estamos lidiando es con la percepción. We have something in common as humans. Tenemos algo en común como humanos. Most of our spiritual leaders have told us that we have to beg to get God's approval. La mayor de nuestros líderes espirituales nos han dicho que tenemos que rogarle a Dios para tener su atención. Like Monica said, what Christ says is we are born magnificent. Pero como Mónica nos dijo, nosotros nacemos magnificentes. So we have to keep crossing this bridge as a perception to show this. Tenemos que entonces mantenernos cruzando este puente. Tenemos que cruzar este puente para tener esa percepción de que sí somos eso. Let me rephrase what Crine has said about the bridge. Déjenme refrasear lo que Cryon ha dicho. We're crossing from what we've been told to what is actually true. Estamos cruzando de lo que the thing is there was like That's some okay. interference. We are crossing the bridge from one thing, from what we've been told, that's one side, to what is Okay. actually true to the other. Estamos cruzando el puente de lo que se nos ha dicho, de lo que se nos ha dicho que es lo real, hacia el otro lado que es la verdadera realidad. Crine wants us to understand our soul is not over there somewhere. It's within us. Y Cryon quiere que comprendamos que nuestra alma no está allá afuera, sino que está aquí dentro de nosotros. So it's us becoming comfortable with what is truly ours to begin with. Entonces somos nosotros sintiéndonos cómodos con lo que realmente ya es nuestro y que está dentro de nosotros. So when we are finally successful at that, Cuando finalmente somos exitosos en eso, there is no more bridge. entonces ya no hay puente. We have melded with the truth. Lo hemos fusionado con la verdad. Now it takes a while for people to figure that out. I just gave you the whole thing. I'm sorry, but my connection It's all right. kind It of takes- didn't hear. It takes people a while to figure this out. It's what I just told you? Are you No. still with me? Yeah, I'm sorry, but the thing is the internet kind of failed. So Yes. please, could you repeat it again? Sure. It takes people a while to figure out what I just told you. Ok, le toma un tiempo a las personas entender aquello que Lee acaba de decirnos, Because they only see the linear part of it. porque las personas generalmente solo ven la parte lineal. They see a bridge between two places and we go between them. Ven un puente que está entre dos lugares y tenemos que ir de un lugar a otro. That's all a metaphor. Todo eso es una metáfora. Can you meet your magnificent soul or not? Puedes encontrarte con tu alma magnificente o no, Because what's on the other side of the bridge, no one ever told you about. porque de lo que hay en el otro lado del puente nadie nunca te ha hablado. So it's you Nadie te dice. meeting your soul self. Soul Entonces, soul. eres tú mismo encontrándote con tu propia esencia de alma, del alma. So you can't ask the questions, when do I get back from the bridge? How many times do I go over? None of that means anything. Entonces no puedes hacerte esas preguntas, no significan nada esas preguntas de que cuándo regreso del puente o que cuántas veces voy al otro lado, nada de eso, eso no significa nada, no tiene sentido. This is Cryon's wisdom in how we teach human beings to find out the truth. Esta es la sabiduría de Cryon y la manera de enseñar a los humanos lo que pueden hacer. That's the best I can do with that one. Eso es lo mejor que te puedo decir sobre esta pregunta. Bueno, le quería pedir a Mónica si podemos enviar energía de sanación a todos los que lo necesiten. I want to ask Monica if we can send healing energy to all those who need it. Absolutely. Absolutamente sí. And the premise is actually that Crane has told us we're both a transmitter and a receiver.
Y la premisa es que Cryon nos ha dicho que somos tanto transmisores como receptores. And we know that the intention of a group focused on a specific outcome can be measured, and it's changed lives. Y sabemos que la intención de un grupo en algo específico puede medirse y ha cambiado vidas. There's a woman named Lynn McTaggart, Hay una mujer llamada Lynn McTaggart and she's been showing this with her Power of 8 groups. y ella ha estado demostrando esto con sus grupos de poder del 8, con sus grupos de 8 grupos del poder. You don't even have to have any belief system. Ni siquiera tienes que tener un sistema de creencia. What she has shown is that people coming together with a focused intention Lo que ella ha demostrado es que cuando las personas se reúnen con una intención focalizada, has been able to change the results and effects on the person it's being delivered to. esto puede cambiar los efectos y los resultados en aquella persona hacia la cual está direccionada esta intención. Now, the other thing that happened that was amazing Lo otro que sucedió, que es increíble, asombroso, is that sometimes the person sending the energy also was changed and had a healing. es que algunas veces la persona que estaba enviando la energía también tuvo un cambio y tuvo una sanación. Now, how is that possible? ¿Cómo es eso posible? Well, this is where Cryon says we are both sending and receiving at the same time. Esto es lo que dice Cryon, a lo que se refiere Cryon, que es que podemos enviar y recibir al mismo tiempo. And this opens up a whole new subject or a topic, Y esto abre todo un nuevo tópico, un tema diferente, which is known as the field, the one field that we all exist in. que se conoce como el campo, ese campo en el que todos existimos. And this is an incredibly difficult concept to grasp. Y este es un concepto muy difícil de agarrar, de entender. When we cross the bridge into our soul, Cuando cruzamos el puente hacia nuestra alma, our soul is actually part of everyone's soul. nuestra alma de hecho es parte del alma de todos los demás. And it is so hard for us to understand because we're one person, one body, Y eso es tan difícil para nosotros de comprender porque somos una persona, un cuerpo, and we want to think of ourselves as having one soul. y queremos pensar en nosotros mismos como que tenemos una sola alma. And yet the piece of God that's in us, that soul, Sin embargo, ese pedazo de Dios que está dentro de nosotros, esa alma, outside of these 3 dimensions, por fuera de estas 3 dimensiones, we're multidimensional, nosotros realmente somos multidimensionales. which is why we are able to send loving energy and compassion and thoughts of benevolence to others. Es por eso que podemos enviar amor y compasión y pensamientos y energía benevolente a otros. And on that topic of sending energy to others, Y en ese tópico de enviar energía a otros, my personal feeling mi sentimiento personal o mi percepción personal is rather than trying to visualize myself sending something to someone, es que en lugar de pensar y de visualizarme a mí misma como enviando energía o enviando algo a alguien, I like to begin with myself. me gusta comenzar conmigo misma. And if I can feel a complete state of peace, Y si yo puedo sentir un completo estado de paz, I know that when I'm in that state of peace, I'm instantly connected to everyone else in the field. yo sé que cuando estoy en ese estado completo de paz, yo estoy instantáneamente conectada con todos los demás en el campo. And if someone who is needing help from us, Y si hay alguien que está necesitando ayuda de nosotros, if they too can connect with that feeling of complete peace, si ellos también se pueden conectar con ese sentimiento de paz completa,
that is when they are able to receive whatever it is they need to receive. Ahí es cuando ellos pueden recibir aquello que necesitan recibir. And the beautiful thing ¿Qué piensas? is that you receive the same time as they receive. Entonces, lo interesante es que tú recibes al mismo tiempo que ellos reciben. Because we're in an infinity loop that connects us because we're all part of the one field. Porque estamos en ese bucle infinito que nos conecta a todos, porque todos somos parte de ese único campo. Es como un círculo virtuoso. Ayudamos y somos ayudados también a sanar. Like a virtuous circle. We help and we also get help. Yes. Y quería destacar también la función que tiene Mónica de ordenadora del círculo, de abrir todos los temas para hacerlo mucho más accesible. ¿Tú dices en el portal? En el portal, sí. So he also wants to notice all the role that you have in the portal, you know, with all the subjects and the index and everything that you do to make everything more accessible to all of us. ¿Hay más novedades al respecto? ¿Hay cosas que están por salir a la luz? Are there more news, more things that are coming out? Yes. Sí. We are always wanting to participate in helping everyone's spiritual journey. Siempre queremos participar en ayudar a otros en su viaje espiritual. And that is why we created the segment called Miracle Moments. Y es por eso que creamos ese segmento llamado Momentos de Milagro. And so we're hoping that we will be able to start hearing people's stories of their own miracle moments. Y entonces esperamos que podemos comenzar a escuchar las historias de las personas sobre sus propios momentos de milagro. Because if I return to that phrase I gave you before, Porque si yo regreso a esa frase que les di antes, Dear Spirit, show me my magnificence. querido espíritu, muéstrame mi magnificencia. When we start seeing others around us have magnificent moments, Cuando comenzamos a ver que otros a nuestro alrededor tienen momentos de magnificencia, de sentirse magnificentes, our mirror neurons start visualizing it for ourselves. nuestras neuronas espejo también comienzan a visualizarlo y a verlo para nosotros mismos. This is why Cryon says things like laughter, love, healing can be contagious. Y es por eso que Cryon dice que cosas como la risa, el amor y la sanación pueden ser contagiosas. It has a cascading effect. Tiene un efecto en cascada. And so no matter where you are in the Circle of 12 journey, the meditations from Cryon, Entonces, sin importar en qué lugar estás en las meditaciones del Círculo del 12, las meditaciones de Cryon, while you are experiencing something personally, mientras estás experimentando algo personal, we are creating an energy on the field, on the planet, estamos creando una energía en el campo del planeta that will never go away. que nunca se irá. And think of it like creating a chair that will then support anyone else who comes in to have this experience. Entonces, piénsalo como una silla que está ahí y que va siempre a apoyar a cualquiera otra persona que quiera entrar a tener esta experiencia. And so just by you having your own personal experience, Entonces, con que tan solo tú tengas tu propia experiencia personal, you're actually doing something for the collective at the same time. de hecho, estás haciendo algo para el colectivo al mismo tiempo. Yeah. Quiero preguntarle a Lee, porque él siempre nos dice que los momentos que está más en comunicación con Cryon es en la ducha. ¿Cómo son esos momentos? I want to ask Lee why he says that the moments when he has more communication with Cryon is in the shower. All right. Scientifically,
Bueno, Because, científicamente, because running waters like waterfalls in the shower create negative ionization. That's a porque el agua que corre en la ducha crea una ionización negativa. Ajá. and we feel better there. Y nos sentimos mejor cuando estamos en la ducha. It's true. That's why we like to stand next to waterfalls and things. We feel better there. Es por eso que nos gusta estar ahí al lado de las cascadas o del agua corriente. Uno se siente mejor allí. So Brian has decided that because I already feel better there, that's a good time to talk to me. Entonces Cryon ha decidido que como yo ahí me siento mucho mejor, que ese es un buen momento para hablarme. And I make a joke of that many times. Y yo hago que eso sea una broma muchas veces. Is that on days when I really want a lot of information, I get real clean. Que cuando hay días en que yo quiero mucha información de Cryon, yo entonces quedo muy, muy limpio. Lots of Muchas stuff. duchas, muchas duchas. Bueno, quería saber cómo le hablamos al innato, porque parece sencillo, pero hay que tomar la costumbre, la rutina ¿le podemos ordenar al innato? ¿Cómo es la mejor forma de dirigirnos a él? I want to talk about how to talk with innate. What's the best way to address it? Can we order him? Can we command him? What's the best way to talk to innate? First is awareness. Lo primero es tener la conciencia, What is darse innate? cuenta. What ¿Qué is es innato? innate is you. It's part of you. It's not separate. Innato eres tú, es parte de ti, no está separado. But it's a part of you that serves you and wants to help. Pero es una parte tuya que te sirve y que quiere ayudar. So here's what I do. Esto es lo que yo hago. Dear innate, this is where we're going today. Querido innato, es allí a donde vamos en el día de hoy. We won't be in pain. I need you to do this and that. It's a colleague. No tendremos dolor, quiero que hagas esto y lo otro. Innato es un colega, It is not a servant. no es un sirviente, It's not apart from you. no está separado de ti. It's a part of you that most people are really not that aware of. Es una parte tuya de todos y la mayoría de las personas no se dan cuenta de eso. But lo anybody who saben. does muscle testing or kinesiology knows it's real. Pero quien hace kinesiología o prueba muscular sabe que es real. It's the smart body. Es el cuerpo inteligente. So it knows more than we do. It's our doctor inside. Sabe más de lo que nosotros sabemos. Es nuestro médico interno. So I always talk to it directly as a colleague, that we are trying to have a meeting to decide how best to proceed. So, siempre le hablo directamente como si fuera un colega y nos reunimos para saber exactamente cómo proceder. And sometimes I ask my innate to give me intuition on things like vitamins or exercise or how much to do or this or that. And so we're a colleague. I'm addressing innate. Es un colega, yo me dirijo a él. Muchas veces le pregunto que me dé la intuición para saber, por ejemplo, qué vitaminas tomar, qué ejercicios hacer, qué hacer con respecto a mi cuerpo. Sometimes I address it like a partner. Algunas veces me dirijo a él como si fuera un socio, un compañero. Dear innate, I know we normally do this or this exercise. Today I can't, but it's okay. Tomorrow we'll begin again. Le digo, por ejemplo, querido innato, yo sé que siempre hacemos esto, hacemos este ejercicio hoy, pero hoy no puedo, pero lo podemos hacer mañana de nuevo. It's a cooperation with your health. Es una cooperación con tu salud. It's a colleague, a doctor inside. Es un colega, un doctor adentro de ti. Bueno, que les parezca mentira, ya llegamos al final de este programa, que todavía creo que estoy soñando, así que quiero que un último mensaje de los dos. Even though it seems impossible, we are at the end of our time. I think I'm dreaming being able to be here with you. So I would like for you, please, to give us a message from the two of us, from the two of you. Okay, I'll start. Ok, yo comenzaré. It's easy and it's quick. Es fácil y es rápido. You are much bigger than you've ever been told you were.
Tú eres mucho más grande de lo que jamás se te ha dicho que eres, todos You- nosotros. Gracias. You are a spiritual giant. Eres un gigante espiritual. If you could see how God sees you, you would be amazed. Si pudiéramos ver cómo nos ve Dios, estaríamos sorprendidos. I would tell you, please accept that and understand it and live your life accordingly. Yo diría que, por favor, acepten eso, véanlo así y vivan sus vidas de acuerdo con eso. And I'd like to share a affirmation we can begin, Y a mí me gustaría compartir una afirmación, because we talked in the conversation about how we have to erase a lot of the Catholic teachings. porque hablamos hace un rato de cómo tenemos que borrar muchas de esas enseñanzas del catolicismo. And one of the first things that Cryon teaches is that God is inside, Y una de las primeras cosas que Cryon nos enseña es que Dios está adentro, which can almost be blasphemy. que podría sonar a blasfemia. So what if we began each day ¿Qué tal si comenzamos cada día asking, Dear Pidiendo. God inside, diciendo, querido Dios adentro de mí, come closer, come closer, come closer. acércate, acércate, acércate. Let me feel my magnificence. Permíteme sentir mi magnificencia. Show me my magnificence. Muéstrame mi magnificencia. And let the love that you have flow out from me into the world. Y permite que el amor que tú tienes fluya de mí hacia el mundo. Imagine if we could say that every morning when we wake up. Imagina si pudiéramos decir eso todos los días cuando nos levantamos. You are magnificent. Tú eres magnificente, todos son magnificentes. You were born that way. Naciste así, nacimos así. And it's just trying to dissolve all the layers that get in the way of you feeling it. Es tratar de disolver todas esas capas que se interponen y que no nos permiten sentirlo. What could you do in your life knowing that you are eternal? ¿Qué podrías hacer en tu vida sabiendo que eres eterno? That you are the miracle you've been waiting for. Que tú eres el milagro que has estado esperando. Thank you so much. Blessings to everyone. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias a los tres, Lee, Mónica, Leonor, un placer y quisiera ya poder repetir este otro programa más. Thanks to all of you, the three of you, Lee, Monica, Leonor, and from now, and I already say that I would like to repeat this many, many times. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Thank you, thank you, thank you. Till the next one. Gracias. Chao. Besitos todos. Chao, chao, Chao. chao. Gracias, gracias a todos. Gracias. Bueno, y así terminó esto, el sueño cumplido. Realmente la pasé muy bien entrevistándolos y espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Hay montones de mensajes que no tenemos tiempo de leerlos, los agradezco a todos. Y como yo nunca me doy por satisfecho con nada, si alguna de los temas que hoy escuchaste no te quedaron claros, los vamos a volver a ver el jueves con nuestra especialista en Cryon, María Elena García. Vamos a hablar punto por punto de nuevo de todo lo que hemos escuchado hoy a través de Lee y Mónica. Así que vamos a ampliar este mensaje el día jueves, porque seguramente habrá quedado ahí alguna cosa que te pasó rápido la información y por ahí no la pudiste procesar, y no hay ningún problema. Para eso estamos nosotros, para ampliar este mensaje tan generoso que nos dieron Mónica y Lee. Así que un saludo muy grande para todos. Le agradezco a Claudio la operación técnica, le agradezco a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida.